Bendiciones, bienvenidos a este su programa, el programa de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Gracias a Dios que nos permite trabajar para Él. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos, del equipo de Evangelio de Cristo. Nosotros prestos a trabajar. A lo que venimos acá es a la exposición de la palabra del Señor. El Evangelio de Cristo, el Evangelio puro, el Evangelio que salva, la buena nueva. A eso hemos venido y eso es lo que vamos a hacer. En esta mañana vamos a meditar en el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El título de este mensaje es las tres verdades de Cristo para tener paz, gozo en medio del sufrimiento. Las tres verdades de Cristo para tener paz y gozo en el sufrimiento. Vamos al texto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando hablamos de Primera de Pedro, cuando hablamos del apóstol Pedro, entendemos que es el apóstol Pedro, Cefas, aquel Cefas. Entendemos también, o tenemos que entender, que Pedro es conocido a lo largo de los evangelios como un hombre que fue testarudo, que fue impulsivo, pero vemos a un Pedro que todas esas cosas que pudimos observar y observamos en la palabra de Dios, en el evangelio o en los evangelios, vemos a un Pedro totalmente distinto cuando lo vemos cuando escribe a los hermanos. Dice la escritura en Primera de Pedro, a los hermanos dispersos. Dice, hermanos dispersos. Son los destinatarios de la carta. Hermanos que se encontraban en estas regiones. Nos dice Primera de Pedro capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estudiando sobre esto, se supone, o algunos hay ciertas contradicciones, si era específicamente una carta a estas regiones como tal, o si era la ruta que iba a recorrer la carta. En sí, lo que nos ocupa es a quiénes, los destinatarios. Se presupone o se supone que habían gentiles y también habían judíos. Y en específico vemos la generalidad de la carta, porque lo que en ella desarrolla nos atañe a todos los cristianos y por lo tanto en aquel momento también a todos los cristianos de aquel tiempo. Vamos a leer nuevamente el texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando uno lee este texto, inmediatamente identifica el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Pero siempre se dice ahora mismo se habla mucho de que no se enseña el Evangelio, de que no se lleva el Evangelio, de que no se habla del Evangelio. Y una de las cosas que acá en Evangelio de Cristo, este programa, nos estamos preocupando es por exponer el Evangelio. Ahora, cuando se habla del Evangelio, debemos ir a aquello que nosotros conocemos como el evangelismo. ¿Qué es lo que nosotros presentamos a las personas cuando evangelizamos? ¿Qué es lo que presentamos nosotros a las personas cuando los evangelizamos, cuando le llevamos el evangelio? ¿Qué es lo que les decimos? ¿Qué elementos o qué le exponemos a ellos del evangelio?
mirar que Primera de Pedro, el tema recurrente es el sufrimiento. Es el tema recurrente de Primera de Pedro, el sufrimiento. Ahora, nosotros como cristianos, cuando evangelizamos, les hablamos a las personas del sufrimiento o simplemente exponemos lo que nosotros consideramos que es lo primero que le tenemos que decir a las personas bajo nuestra perspectiva. Ojo, hay muchos métodos evangelísticos, las 3 verdades, las tres leyes, las 5 verdades. Cada uno tiene la forma de llevarlo. Pero nosotros debemos entender que cuando se predica el evangelio, se debe hablar del Cristo de ese evangelio. Y eso lleva un contexto o lleva muchos elementos que no podemos obviar, porque pudiéramos estar cayendo en llevar un falso evangelio, llevar algo que no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, la escritura, específicamente Primera de Pedro, nos deja ver el sufrimiento. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con falsas ofertas del evangelio. O pudiéramos decirlo así, un evangelismo con falsas promesas. Eso. ¿Por qué? Cuando se habla de esto, hermanos míos, hay que tener claro que la palabra sufrimiento entra en la vida del cristiano. Y ahora mismo podemos estar viviendo en esta época. Sí, estamos viviendo muchas situaciones adversas, específicamente en el contexto donde nos encontramos. Nosotros, para los que nos están viendo de otros países, esto es Venezuela. Nosotros estamos acá en Venezuela y la situación es bastante difícil. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Vamos a la calle y empezamos a darle promesas a las personas, decirle a las personas que Cristo va a solucionar toda y cada una de las situaciones que puede estar presentando. Y nosotros le estamos dando ese evangelio a las personas, dándoles en cierto modo o realmente le estamos dando no todo el evangelio, o no le estamos dejando ver lo que implica el evangelio, y en este caso el ser cristiano, el cristianismo. Esto no tiene que ver nada que nosotros lleguemos y le hablemos a las personas y prometerle que todos sus sueños se van a cumplir en Cristo. Caemos en esos errores, o algunos están cayendo en esos errores. Tampoco tiene que ver que serás librado de la pobreza, serás librado del sufrimiento, serás librado de los problemas. Y eso, algunos lo están haciendo, llevándole a las personas este evangelio. Algunos se atreven un poco más, le dicen a las personas que en Cristo todos sus deseos serán cumplidos. Eso es algo inaudito. Algunos llevan de tal manera que le dicen a la persona que todo el potencial que está dentro de ellos tiene que salir a la luz para que vean el calibre de ser humano que son. Pero todo esto tiene que ser, o ellos lo dejan ver, que todo esto tiene que ser usando a Cristo. Le dicen a las personas charlas motivacionales, les hablan de que tú tienes algo bueno en ti, lo mejor está en ti. Se están presentando o se presentan estas ofertas a las personas en la calle, en los autobuses o en los buses, como lo conozcan. Se está haciendo esto. Se le está prometiendo a la persona una vida feliz. Se le está prometiendo a las personas una vida feliz en todos los aspectos. Se le está prometiendo a las personas un matrimonio inigualable, un mejor matrimonio del que pueda tener. Se le está prometiendo a las personas que su vida social va a crecer en gran manera.
que todas esas relaciones interpersonales que puedan estar siendo, o que pueda pasar por daños o no tenerlas simplemente, todas esas cosas serán sanadas. Sanadas. Que Cristo va a lograr todo esto. Ahora, cuando vemos todas estas presentaciones de esto que dicen que es evangelio, todas estas apuntan al ser humano y usan solamente a Cristo como una muletilla. Como una muletilla. Le dicen a la persona o dicen, te sentirás mejor ahora contigo mismo, solo ven a Cristo. Te aceptarás tal cual eres, solo ven a Cristo. Esto no se trata, hermano. El evangelio no se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros queremos. No se trata de lo que nosotros deseamos. No se trata de eso. El evangelio de Cristo se trata de Cristo. Se trata específicamente de la obra de Jesucristo. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Entender que la obra de Jesús lo que vino a hacer era reconciliar al hombre pecador con el Padre Celestial. Se dice rápido. Pudiera decir, se dice así de simple, pero es algo muy complejo. Y la Escritura nos deja ver esto. Debemos nosotros saber qué es el evangelio. Saber qué es lo que contiene el evangelio. Para nosotros no hacer no presentar falsas ofertas de evangelio. Primera de Pedro es una carta que nos deja ver realmente lo que es ser cristiano y lo que va a padecer el cristiano. Y en específico el apóstol Pedro siempre nos deja ver como ejemplo a Jesús. Y en eso él gasta sus fuerzas acá en esta carta en dejarnos ver eso. Él se esmera por dejarnos ver a Cristo como ejemplo del sufrimiento. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vean lo que dice aquí el apóstol Pedro. Él dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Le está hablando a los creyentes. Ahora, cuando nosotros vemos acá en la Escritura, esto en específico, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, diciéndonos el apóstol que es aprobado delante de Dios, aquí podemos ver la obra de Jesús. Sufrió. ¿Qué dice el texto? Porque también Cristo padeció. Sufrió. Pero vemos cómo el apóstol Pedro sigue apuntando. Dice, versículo 21, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí le está hablando a los creyentes, les está diciendo que para esto fuisteis llamados, para ser aprobados por Dios. Sí, ¿por medio de qué? Por medio de el sufrir, soportar, haciendo lo bueno. Cuando el creyente sufre, cuando tú y yo sufrimos, nosotros tenemos que tener claro que nosotros como creyentes debemos hacer lo correcto. Lo correcto. Y cuando buscamos o necesitamos una perspectiva de lo que es correcto, nosotros debemos absolutamente mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Ese es el modelo de sufrimiento. Porque Cristo sufrió. Cristo murió. Primera de Pedro 4:1 dice el Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando se presenta el evangelio, cuando se les habla a las personas del evangelio, muchas o pocos le hablan a las personas de que el momento que tomas esa decisión de seguir a Cristo, no es que todos tus problemas van a desaparecer. No es que todos tus conflictos emocionales, personales, van a desaparecer. Eso no es así. Tengo ejemplos de hermanos que han venido al Señor, y los testimonios o lo primero que dicen en su primera etapa como cristianos es la cuestión se puso más ruda, como decimos acá, o los problemas agudizaron, como que se multiplicaron al momento que creímos en Jesús. Eso puede pasar. Ahora, pero muchos de estos hermanos aún perseveran. Sí, que Dios no nos llamó, o algunos dicen, no, Dios nos ama, somos sus hijos, y Él no quiere que sus hijos sufran. Pero Dios sí ha tomado el sufrimiento, o estipula que en el sufrimiento tú vas a ser transformado. Él estipula que tú debes padecer. ¿Para qué? Para ser conforme a Él. Es lo que nosotros debemos ser como cristianos, conformes a la imagen de Jesús. Y Pedro nos los va a dejar ver. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, vean lo que dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vean lo que dice, fuego de prueba, sufrimiento, padecimiento. El apóstol Pedro dice, no te sorprendas. No te sorprendas como si algo extraño viniera a ti. Ahora, si nosotros presentamos el evangelio, si nosotros le hablamos a las personas de Jesús y no les hablamos de todas estas cosas que implica seguir a Jesucristo, cuando ocurran estas situaciones sobrevenidas, las personas van a decir, wow, pero esto no me dijeron que iba a ser así. A mí me presentaron otras cosas, si estaba en Jesús, si seguía a Cristo. Estas cosas pasan. Lastimosamente pasan. Muchas veces, y no digo que nuestros hermanos no vayan y hablen del Señor con amor, con fervor, con pasión, con buena intención. Pero debemos tener cuidado lo que presentamos. Porque en vez de hacer un bien podemos estar haciendo un mal. Debemos llevar el mensaje puro, tal cual es. Cuando lo edulcoramos, cometemos pecado. Cuando lo edulcoramos, estamos pecando, porque no estamos llevando todo el consejo de Dios, sino lo que nosotros queremos utilizarlo como por fases. No presentarlo todo. Algunos dicen, no, todavía no está listo para escuchar esto. ¿Cómo tú sabes? ¿Acaso cuando Cristo predicó, cuando Cristo se paraba y predicaba el evangelio, cuando hablaba de todas las cosas que habían de venir, cuando Cristo habló en Mateo 24, ¿estaba pensando en qué? ¿Que ellos no iban a digerir eso? Cristo lo dijo. Y estaba hablando de cosas que vendrían, sufrimientos que vendrían. Cuando nosotros somos vilipendiados, vituperados, burlados, escupidos por la causa de Cristo, pudiéramos ver esto como pruebas. Entonces no te sorprendas de esa prueba. Porque si a Cristo hicieron todo, a ti también lo van a hacer. Aquí Pedro, como les estoy exponiendo, hace mucho énfasis en el sufrimiento, se esmera. Pero lo que me encanta de esto es que Pedro nunca deja a que estos hermanos miren a otro lugar sino a Jesús. A Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ellos pudieran en aquel momento, en el contexto
de lo que sucedía en aquel momento, ¿qué podía estar pasando allá? Hay un desacuerdo en todas las cosas que he estudiado sobre esto. Algunos dicen que la persecución de Nerón era lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico. Algunos dicen que no, que era el ostracismo, que era el aislamiento, que era todo eso que estaban padeciendo nuestros hermanos allá. Pero estas dos cosas, independientemente no hay un acuerdo de lo que estaba pasando realmente en ese contexto, hay una palabra clave en esto, que une estas dos cosas y es persecución. Y a eso es donde vamos a apuntar, o apunta Pedro, a la persecución. Cristo es el modelo. El modelo. El modelo para nosotros como creyentes. ¿De qué? De nosotros poder soportar el sufrimiento. ¿A causa de qué? A causa de la justicia. Es el énfasis de Pedro. Pedro habla de un sufrimiento, pero no un sufrimiento que no tiene una causa. Sí, la causa es Jesús. Ahora, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tú no estás exento de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dicen: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego. Aquí habla que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Siempre comento con mis hermanos, específicamente con los hermanos de Campeche, y les digo, ¿cómo sabemos que hay fe en nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos listos, preparados para enfrentar cualquier situación, para probar esa fe que según nosotros decimos tener, si no hay una situación en la cual tu fe sea probada? ¿Cómo sabemos si no pasa algo que pueda probar que esa fe es una realidad en ti? Que realmente, como dice la Escritura, que tú tienes puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tienes que ser probado. Tienes que ser afligido en diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo actuaríamos o cómo actuamos muchos de nosotros, cristianos, en medio del sufrimiento? Recordar el título del mensaje: las 3 verdades de Cristo para tener paz y gozo en el sufrimiento. Entender cómo debemos reaccionar en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del padecimiento. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien nos ofende? ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien nos burla? Cuando hacen mofa de nosotros como cristianos. Puede venir incluso de familiares cercanos, puede venir inclusive de los casados en yugo desigual, puede venir de sus parejas. ¿Cómo vivir una vida agradable a Dios en el lugar donde tú eres atacado constantemente por tu fe? ¿Cómo debes actuar? Como lo dije hace un momento, Pedro nos deja ver a Cristo como modelo. Ahora dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 9, no devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Observamos esto. Vemos cómo la Escritura nos deja ver. ¿Y quién actuó de esta manera? Cristo. Él actuó de esta manera. Dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué nos deja ver esto? Que había gente que quería hacerle daño a nuestros hermanos en aquel momento. Entonces sí hay gente que quiere hacernos daño. Es una lucha, es una batalla.
donde te estás inmiscuyendo, donde te inmiscuiste ya, hermano, en Cristo, y aquellos que están recién convertidos, esto es una batalla, esto es una guerra. Te inmiscuiste en algo donde es una batalla campal, a carne viva. Es una guerra a muerte. Querrán hacerte daño. Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Eso es lo que debe pasar. Debe ser glorificado Cristo en ti. Cuando tú actúas de la manera correcta, viendo a Cristo como ese modelo en medio del sufrimiento, tú debes actuar conforme Él lo hizo, porque Él es el modelo a quien tú debes seguir, a quien tú debes obedecer. Eso debe tenerse muy claro. Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. En este tiempo, hermano, en este tiempo donde todo lo que nosotros o donde vivimos está sufriendo unos cambios drásticos, no solamente por todas las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial con la situación de la pandemia, sino que en lo social vemos en las legislaciones de los países cómo todo se está alineando para que esta sociedad que nosotros vemos desde una visión, esta sociedad va a cambiar de tal manera que nosotros los cristianos debemos verlo como la preparación para todos los eventos finales. Porque la Escritura nos deja ver que el mundo no va a mejorar. Y es algo que también se le está presentando a las personas, que esto va a mejorar, que el mundo va a mejorar, que todo va a cambiar para bien. Hermanos míos, no estoy dando un mensaje de desesperanza, mi esperanza es Cristo, pero estoy siendo claro. La Escritura nos dice que hay un apocalipsis, un libro de revelaciones. ¿Qué hacemos? Arrancamos el libro. Le decimos a la gente que no lean Apocalipsis. Hay cosas que van a suceder y hay cosas que ya están sucediendo, hermano. Nosotros debemos estar claros, apercibidos de todas estas cosas y que viene una persecución. A lo mejor ahora es silenciosa. ¿Cómo? Por medio de las legislaciones. Hace poco leía que hay países donde hay pasajes bíblicos que no se pueden leer. Cuando habla que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. ¿Qué hacemos? Las personas que han hecho esto, o algunos de los que han predicado de esta forma, de esta manera, están siendo apresados. Están siendo tomados y puestos en la cárcel por predicar. Ahora vemos que la persecución, a lo mejor ahora mismo es silenciosa, pero va a haber un momento donde va a estar a sus anchas. Ahora no decimos esto. No le hablamos a las personas de esto. Tenemos que llevar el consejo de Dios con todo lo que implica, con todo lo que lleva, con todo lo que nos trae a nosotros. El tema es el sufrimiento. Definitivamente el tema de esta carta. Hacer nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, hacer lo correcto en medio de esta sociedad impía. Glorificar a Dios con cada una de las cosas que nosotros hacemos, manteniendo nuestro enfoque en Jesús. Eso es lo que debemos hacer. ¿Quién nos muestra cómo lidiar con esto? ¿Quién nos muestra cómo ahora, si se desarrollase una persecución hacia nosotros, quién nos muestra cómo nosotros debemos lidiar con esto? Hermanos míos, Jesucristo. Jesús. Porque cuando Él fue maltratado, Él no devolvió con maldición. Cuando Él sufrió, Él no profirió amenazas.
Ahora nosotros podemos padecer estas cosas. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo dejó todo en manos del juez justo. Tenemos nosotros la capacidad, o debemos tener nosotros la capacidad para que en medio de todas estas cosas, en medio de todo este sufrimiento o la persecución que pudiéramos padecer, tener la capacidad para tener el carácter, para manifestar el carácter de Cristo. No devolviendo mal por mal, ni amenazas. Inclusive conversaba con algunos hermanos y les decía, cuando sucedan algunas cosas que usted padezca por causa de Jesús, hay muchos que tenemos la costumbre de decirle Dios te bendiga, pero hasta ese Dios te bendiga a veces con ira. Ese Dios te bendiga a lo mejor lleva algo dentro de ti, que es que te pase algo, que caiga un rayo y te parta en pedazos. Cosas así pueden estar pasando por nuestra mente y por nuestro corazón, pero no que sea realmente el carácter de Jesús, bendiciendo, no maldiciendo, no devolviendo mal por mal. Cuando tengamos pruebas, debemos responder como Cristo. Y hago el énfasis, hermano. Hago el énfasis. Y no me voy a cansar en este tiempo que Dios me da de hacer el énfasis. El modelo es Jesús. El modelo es Cristo. Pedro no solo quiere que respondamos a las pruebas de la manera que lo hizo Cristo, sino que también entendamos que en medio de todas estas pruebas, o en medio del sufrimiento que Cristo padeció, hubo una victoria. Hubo una victoria, hermano. Cristo triunfó. Aún en medio de todo ese sufrimiento que Cristo padeció, que tú y yo como creyentes lo conocemos, o algunos lo conocemos, según lo que la Biblia nos deja ver, hubo una victoria, hubo un triunfo. Ahora, si Cristo triunfó en medio de todo este sufrimiento, de todo eso que Él padeció, tú y yo también podemos triunfar en medio del sufrimiento. Tú y yo podemos salir victoriosos de esto, siempre y cuando mantengamos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que será atacado? Nuestra fe. Será atacada nuestra fe. Nosotros debemos mantener los ojos en Jesús. Tener clara la convicción de que es Cristo a quien nosotros debemos seguir. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Me gusta este pasaje porque nos deja ver algo que es maravilloso y a muchos de nosotros se nos olvida. Cuando se habla de sufrimiento, mucha gente quiere huir por la derecha. No quiere nada con el sufrimiento. Pero cuando yo voy a la Escritura, hay un caso que es conocidísimo por la iglesia y es, hermanos míos, el caso de Job. Job, un hombre que era agradable delante de los ojos de Dios. No por él, sino porque a Dios le agradó. Ahora vemos a este Job padecer una y otra calamidad, un sufrimiento tras un sufrimiento. Y ahora, ¿dónde descansaba todo esto? ¿Dónde descansaba toda esta calamidad que estaba padeciendo o que padeció Job? ¿En la mano de quién? ¿Sabe en la mano de quién, hermano? En la voluntad de Dios. Dice la Escritura, Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, si la voluntad de Dios así lo quiere. Hermano, si usted como cristiano está padeciendo alguna situación en su vida, es porque así la voluntad de Dios lo quiso. Es la voluntad del Padre la que está permitiendo su prueba, la que está permitiendo su aflicción, su padecimiento. Es la voluntad de Dios que eso sea así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted es hijo de Él. Usted es hijo de Dios. Porque usted recibió a Jesús y creyó en el nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos.
Su destino, su vida no reposa en las manos del diablo, por favor. Todo lo que le suceda a usted es porque Dios así lo ha permitido, porque usted es hijo de Dios, usted está en la mano de Dios, usted no está en las manos del diablo. Hay cristianos que pasan todo el día peleando con el diablo. Si les duele una uña es el diablo. Si se resbalan y se caen es el diablo. No, hermano. Usted es hijo de Dios, no hijo del diablo. No le haga tanta publicidad. Glorifique el nombre de Jesús. En estos días acá había un movimiento espiritista, acá en Venezuela. Y vemos que nosotros mismos los creyentes le hicimos tanta publicidad que lo volvimos tendencia. El nombre de Satanás quedó como una de las tendencias principales en ese día acá en Venezuela. ¿Quiénes lo llevaron a esa tendencia? Hermano, fuimos nosotros. De tanto publicidad que le dimos a eso. No digo que ignoremos las acechanzas del enemigo, pero hermano, nosotros tenemos un Dios que es poderoso. El que está en nosotros es más poderoso. Entonces no descanse usted en que todas las cosas malas que le suceden son voluntad del diablo. No, es voluntad de su Padre, porque usted es hijo de Dios. Es lo que me deja ver la palabra. Es lo que me deja ver la palabra de Dios. Ahora, el sufrimiento en nosotros es, o sea, eso va a pasar. No podemos hacer otra cosa, sino que entender que Dios lo dice que va a pasar. Hay dos cosas que hay que dejar muy claro. Y es, si tú estás sufriendo por hacer el mal, tú vas a acarrear que la mano de Dios va a ir sobre ti. Pero si tú estás sufriendo por hacer el bien, ten seguridad que Él te va a guardar, que Él te va a proteger, que Él te va a cuidar. Entendamos esto. Si sufres por hacer lo correcto o si sufres por hacer lo incorrecto. Tú verás. Entendamos esto, hermano. Ahora, Primera de Pedro, que es el texto que vamos a desarrollar. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A la verdad Cristo fue muerto, pero Cristo resucitó. Pero también su espíritu, dice acá, su espíritu fue vivificado. Él fue vivificado en espíritu. Su espíritu nunca murió. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y el mismo Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es una buena noticia para nosotros. Porque su espíritu y el mío están en las manos de Dios. Nuestra carne, sí, este cuerpo va a morir tal cual le pasó al Señor. Pero también resucitaremos tal cual le pasó al Señor. Él es nuestro ejemplo. El punto es que Cristo sufrió. Justamente, no, injustamente. Sufrió por hacer lo correcto. Ahora, tú y yo. Voy a la primera verdad de estas tres verdades de Cristo, para que usted tenga paz en medio del sufrimiento. Cristo como propiciación por nosotros. Cristo como propiciación por nosotros. Porque también Cristo padeció. Cristo, Mesías, ungido. Ese del cual Isaías 700 años antes habló. Que nacería ese Cristo Redentor. Dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo padeció. Aquí lo vemos, la profecía de Isaías dice que había un padecimiento. Este Cristo iba a padecer. Por él, no. Por nuestros pecados. Dice la Escritura, Isaías 53, 8 al 11. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso,
con todo eso, que no hubo engaño en su boca y que nunca hizo maldad, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Escuchen, padecimiento. Cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado. Vean, él iba a dar su vida por pago, para quitar, para pagar el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades, los pecados de ellos. Cristo fue ejecutado injustamente, pero era necesario que eso pasara. Ya Dios lo había determinado. Los profetas hablaban de él. Los profetas hablaban de Jesús. Pero el padecimiento de Jesús, el sufrimiento de Jesús, vemos que la Escritura nos deja ver el sufrimiento de Jesucristo, nos deja ver cómo las profecías, 700 años, 538 años allá en Daniel, 1000 años en los Salmos. ¿Qué nos deja ver? Algunos de los salmos nos deja ver cómo fue traicionado. Salmo 41:9. Cómo lo abandonarían. Salmo 38:11. Cómo levantarían falsos testigos. Salmo 35:11. Cómo sería desamparado por su padre. Salmo 22:1. Cómo sería despreciado por los suyos. Salmo 22:6. Cómo sería perforado sus manos y sus pies. Salmo 22:16. Inclusive nos deja ver sus palabras al momento de morir. Salmo 31:5. Nos deja ver también la palabra de Dios. ¿Cómo serían o cómo no quebrantarían ninguno de sus huesos? Salmo 34:20. Cómo le dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Cómo lo burlaron a los pies de la cruz y meneaban su cabeza. Salmo 109:25. También nos deja ver el profeta Amós cómo la tierra sería arropada con tinieblas. Amós 8:9. El precio de Jesús y el dinero, cómo sería echado en el templo. Zacarías 11:12 y 13. Cómo le traspasarían el costado. Zacarías 12:10. Eso nos los deja ver. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro habla de esto. No hubo pecado. Él fue sin pecado. El mismo Cristo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decirme que soy un pecador, que he pecado? Hay un texto, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue sin pecado, nunca pecó. Cristo nunca pecó. Él fue santo, sin mancha, irreprensible. Dice la Escritura, porque también padeció una sola vez por los pecados. En el griego, hapax. Significa de validez perpetua. No precisando ninguna repetición. Como diríamos nosotros, de una vez por todas. Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez. Aquí este padecer en algunas traducciones aparece murió. Pero específicamente, como lo hablamos en el desarrollo de lo que Primera de Pedro nos deja ver que es el sufrimiento, el punto focal acá es la persecución. Y acá es que el sufrimiento llevó a la muerte. Eso pasó. Nosotros lo sabemos. La Biblia nos lo deja ver. Y ahora, cuando se habla en el contexto a quiénes iban dirigidas, a quién iba dirigida esta carta, vemos que también había judíos. Porque habla, o Pedro deja también ver esta cotidianidad que tenían ellos con la parte sacrificial. Eso que ellos manejaban muy bien, los judíos. El pueblo judío se estipula que ellos sacrificaron hasta un 250,000 de corderos en una Pascua. Imagínense. Y esto se repetía cada año, sacrificio tras sacrificio, una y otra vez. Todo esto para expiación del pecado. Ahora, vemos esta declaración de Pedro cuando dice: porque también Cristo padeció una
una sola vez, la suficiencia de Jesucristo se ve manifestada. Que aún en medio de este sufrimiento, ese sufrimiento iba a hacer una obra tan completa, tan suficiente, tan absoluta, que bastaría nada más con que una sola vez sucediera. Éxodo 12:5 nos deja ver, hablando del sistema sacrificial, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto era la ofrenda. ¿Para qué? Por el pecado. Recordar que dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso está ahí. La paga del pecado siempre será muerte. Siempre será muerte. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se paga el pecado, no se limpia, no se expía el pecado. Hermanos, Cristo padeció una sola vez. Esto tiene un impacto a nivel espiritual eterno. Ese sufrimiento que vimos, como lo hablamos al principio, que ese Cristo que padeció en la carne, quitó los pecados. Ahora, esto nos lleva a hablar un poco del sistema sacrificial y del sumo sacerdote. Ese sacerdote que entraba, que él hacía la transferencia de pecados al macho cabrío para poder él hacer el sacrificio por el pueblo. Acá vemos en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, vean esto, la Escritura vea cómo nos deja, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos. Él hizo esto una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Ahora, vean las características de este sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¿Quién cumple todo esto? Solamente Jesucristo. Y ese es el sumo sacerdote. Ese, santo, sin mancha. El sistema sacrificial no es mejor que la gracia. No es mejor el antiguo pacto que este pacto que tenemos nosotros, del cual disfrutamos. El sacrificio de Cristo es mejor. Un Cristo que nos mostró en el sufrimiento, en su padecimiento, nos mostró el amor de Él para con nosotros. Dice el Señor, Hebreos 7:28, porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nos deja ver al Hijo hecho perfecto. Se necesitaba un animal sin defecto, un animal perfecto. Se necesitaba un sumo sacerdote sin pecado. Ahí tenemos la ofrenda, tenemos el sumo sacerdote en Jesús. Ese sistema sacrificial por el cual se pagaban los pecados, es eso que ellos tenían, esa ceremonia que ellos tenían. Ahora en nosotros todo esto se cumple. ¿Por medio de qué? Por medio del padecimiento una sola vez por los pecados. Usted ahora está libre. Libre de la culpa del pecado. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Vemos la segunda verdad. Cristo como sustituto por nosotros. La segunda verdad. Nos lo deja ver este pasaje, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Aquel santo, aquel sin mancha, aquel que nunca pecó, aquel que nunca profirió amenazas, aquel que nunca devolvió mal por mal. Aquel que fue perfecto. El justo. El justo. Aquí hablamos del sacrificio vicario. Vicario significa alguien que actúa como sustituto. Él fue nuestro sustituto
Porque si alguien debía pagar por el pecado, éramos tú y yo. Es la segunda verdad que nos deja ver Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. El justo por los injustos. El santo por el impío. Hermanos, esta es una verdad que nosotros debemos tener en nuestro ser, latente día a día. Y eso nos va a llevar a vivir una vida de agradecimiento al Señor. Nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo, estamos claros de eso. Pero sí podemos vivir una vida abnegada en la medida de lo que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros. Nosotros debemos dárselo, porque realmente nosotros no teníamos nada. Ahora en Cristo lo tenemos todo. Tenemos una vida eterna que es una vida de gozo en Él. Cuando antes disfrutábamos era de un infierno eterno. Por ese pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando hablamos de estas verdades, y vuelvo a la introducción, cuando hablamos del evangelismo, ¿qué presentamos? No podemos estar edulcorando el evangelio. Porque cuando traemos a las personas con un falso evangelio, cuando vengan las pruebas, cuando se presenten las situaciones, hermano, muchos de ellos van a correr. Pero en cambio el verdadero creyente, el que ha creído en Jesús, se expone a estas cosas por amor a Cristo. Y las vive y las va a vivir. Él llevó nuestros pecados. Primera de Pedro dice, 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo cargó nuestros pecados. Ese pecado que te condenaba. Él cargó nuestros pecados. El acta que nos era contraria. Recuerden allá, hermano Pablo en Colosenses. Esa acta fue clavada en la cruz. Tu acta y la mía. A pesar de que un digno, Cristo, Él fue y murió por pecadores indignos, como yo. Injustos, hombres injustos como yo. Él no merecía morir. Pero eso nos deja ver lo grande de Jesús. Él triunfó. Triunfó. Es algo que nosotros debemos entender y siempre voy al texto. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros. Por nosotros. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, usted entiende lo que significa eso. Usted ahora es visto delante de los ojos del Dios Altísimo como un hombre justo, un hombre que nunca ha fallado, porque usted ha sido vestido de la justicia de Jesús y Él fue vestido con su injusticia y esa injusticia lo llevó a la muerte. Entiéndase esto. Él fue nuestro sustituto, el justo por los injustos. Tercera verdad para terminar. Cristo como reconciliador para nosotros. Cristo como reconciliador para nosotros. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, cualquiera que puede estar escuchando dice, para llevarnos a Dios, ¿por qué? ¿Acaso yo no estoy en Dios? ¿Acaso Dios no me ve todos los días? ¿Acaso Dios no está conmigo todos los días? Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Pero esto lo que significa es eso que nos separaba de Dios, que es el pecado. Eso que nos separaba de Dios. Y hay algo que nos deja ver que sucede cuando Cristo muere en la cruz. Y es que el velo en aquel momento, había un velo en ese lugar santo que no permitía o no se permitía el acceso. Entonces, lo que sucedió allá por Mateo 27, 50, 51, lo leo,
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es símbolo de que aquello donde el hombre no tenía acceso, porque era un hombre pecador, no podía accesar a la presencia de Dios. Vino alguien, el mismo Dios, se tuvo que encarnar para darnos acceso a Él mismo. Eso es algo maravilloso. Y muchas veces algunos tienen el malentendido de creer que, bueno, Dios hizo eso porque nosotros valemos mucho, somos muy valiosos. Hermano, no se diga eso. Quien vale es Él. Él sí. El valor es por quien lo hizo, o el valor recae específicamente o es intrínsecamente en Él. Él es el que tiene el valor absoluto. Y precisamente Él se da por ti porque tú no podías hacer nada y no tienes nada. Mientras nosotros entendamos cada vez la grandeza de la obra de Jesús, nosotros vamos a ser cada día más pequeños y Él en nosotros se va a hacer más grande. ¿Qué decía ya Juan el Bautista? Él tiene que crecer y yo menguar. Eso debe ser una verdad en cada uno de nosotros los cristianos, porque quien nos reconcilió fue Él. ¿Cuál era el propósito de que Cristo padeciera, que muriera, que pagara por los pecados, el justo por los injustos? ¿Para llevarnos a quién? Para llevarnos a Dios. Porque no podíamos estar en la presencia de Dios, ninguno. Dice la Escritura en el Salmo 5 que el malo no habitará cerca de Jehová. Dice la Escritura en el Salmo que Dios está irado contra el pecador todos los días. Debemos tener esta verdad muy clara en nosotros y agradecer día tras día hasta que Dios nos llame a su presencia toda la grande obra que Él hizo por nosotros, esa reconciliación que Él hizo. Él tomó todos los pecados, la inmundicia, hermano, la suya y la mía. Y esto, al pagar en esa cruz, Él abrió el camino a Dios. Esa reconciliación que necesitaba el hombre con Dios. Ya no más sacerdotes, ya no más sacrificio, ya tenemos acceso a Él por medio de Jesús. Él satisfizo a Dios. Él pagó completamente por tu pecado y el mío. Pero eso es para que tú tengas certeza y confianza. Estas verdades que nos deja ver la Escritura, y específicamente en Primera de Pedro, Pedro siempre llevaba a que miráramos a Cristo. Para que no viéramos que solamente Cristo nos llamaba Dios, a que nosotros estábamos llamados a padecimiento y a sufrimiento por la causa de Él, pero que no viéramos solamente que éramos nosotros, que era un Dios dictador que estaba en el cielo diciendo, bueno, sufran, sufran, sufran. No, es un Dios que tiene la voz, pudiéramos decirlo así, la voz cantante en decirte a ti, sufre porque yo sé lo que tú vas a sufrir, porque yo lo sufrí. No es alguien que no te está, que te está pidiendo que vivas una experiencia que él no vivió. Él sí lo padeció, Él sufrió. Ahora, ¿cómo tú miras ahora a Jesús? ¿Cuál es tu actitud ahora en medio del sufrimiento? ¿Dónde te vas a regocijar? ¿Qué vas a pensar ahora en medio de tantas situaciones? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a quejarte con Dios? ¿O vas a entender que es voluntad del Padre que todas estas cosas te sucedan? Y repito lo que dije en el transcurso de la predicación, tú no eres hijo del diablo. Tú eres hijo de Dios. Y tu vida, tu ser descansa en las manos de Dios. El diablo no tiene ningún poder sobre ti porque tú reposas en la mano de Dios. Cristo te dio el acceso a Él. Aquí, llevarnos, para cerrar, se usa para denotar a alguien que propicia el acceso a otro, que introduce. Y eso fue lo que Cristo hizo. Nos dio el acceso. El mismo Jesucristo dice que nadie viene al Padre si no es por Él.
El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino. Ahora, todo esto no se hubiera llevado o no tuviera eficacia o no hubiera sido eficaz, hermanos, si no hubiera sucedido la muerte. Si no se hubiera estipulado que el sacrificio, una vez cuando haya expiado los pecados, Isaías 53, eso traería que vería linaje, dice la Escritura. Todas esas cosas tenían que pasar por medio de ¿qué? Por medio del sufrimiento, el padecimiento, el sacrificio. Y ahora tú como creyente estás llamado a vivir en Cristo, sí, pero a padecer también. ¿Tu actitud sería de huir a otro país? Porque cuando las cosas se ponen apretaditas, huimos. Y no digo que en aquellos tiempos nuestros hermanos no huyeron, sí huyeron. Pero donde fueron, continuaron siendo fieles a Jesús. Ahora huimos de las cosas que pasan o de las situaciones que nos arropan muchas veces. Pero huimos ¿de quién? ¿Huimos de los problemas? ¿De las situaciones? ¿De los sufrimientos? ¿O huimos de Dios? Si no recuerda, yo les recuerdo que el que huyó de Dios fue Adán. ¿Usted recuerda eso? Adán sí huyó. Hermanos, dice la Escritura en Juan 3 que el que hace el bien se acerca a la verdad. Hermanos, si nosotros debemos acercarnos siempre a la verdad, y la verdad es Jesús, debemos siempre buscar el rostro de Cristo. La reconciliación con Dios, eso es la garantía, hermano. Esa es una maravillosa verdad. Pero solo esta reconciliación ocurre en aquellos que confían en Jesús. ¿Tú has confiado en Jesús? Tu amigo que estás ahí, que no conoces a Cristo, búscalo. Realmente búscalo. Que esa reconciliación sea efectiva en ti. Que tú creas, que tú vivas y que tú entiendas, mi amigo, que a partir del momento que tú creas en Jesús, yo no te voy a garantizar que tu vida va a ser una vida maravillosa y feliz, pero sí te voy a garantizar que Dios va a estar contigo siempre. Y que aún en medio del sufrimiento tú vas a tener gozo, porque vas a recordar todo lo maravilloso, todas estas verdades que Cristo nos ha dejado en su palabra, que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de Cristo. Y eso te debe dar confianza de que si Él padeció por ti cuando tú eras un pecador, ahora ¿cuánto más te va a dar que eres su hijo? ¿Cuánto amor te va a dar ahora que eres su hijo? El mensaje es que tú eres un pecador y debes volverte del pecado. Debes abandonar el pecado. Debes buscar esa reconciliación con Dios por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No queda más que decirle a Dios, primeramente, Señor, guárdanos como iglesia. Llévanos siempre a mirarte a ti como nuestro ejemplo. Llévanos siempre a mirar lo que tú hiciste por nosotros. Y que esa esperanza de la cual nos habla Primera de Pedro capítulo 1, esa esperanza viva, sea siempre presente en nosotros. Nosotros confiando en ti, Señor, no en nosotros mismos. Le pido a Dios esto para nosotros. Y te pido a ti, amigo que estás ahí, que si no has ido a Cristo, hoy es el día de salvación. Ve a Él, no tengas temor. Más bien búscale, para que todas las cosas que tú ahora mismo pueden estar pasando por tu cabeza tengan un orden y el Espíritu lo hace. Cristo nos reconcilia con Dios. Esa separación ya no será más por medio del pecado, porque Él ha quitado el pecado. Que el Señor tenga misericordia y piedad de nosotros, nos ayude. Señor, guarda tu iglesia y guarda a todos los que han escuchado este mensaje el día de hoy. Que el Señor les guarde en gran manera.